Muchas gracias, Javier. Vamos a empezar ahora con la ponencia de Juan Carlos Rodrigo, que es director de Ingeniería de Veolia Water Solutions and Technologies. La ponencia será sobre el Biactiflow, un paso adelante en el tratamiento de agua de tormentas, bioeliminación lastrada con arena. Muy bien. Buenos días a todos. En los próximos minutos voy a mostrar una tecnología denominada como Biactiflow, una tecnología que el grupo de Veolia ha desarrollado durante los últimos años para hacer frente al agua de tormentas, una tecnología que consiste en esencia en una bioeliminación lastrada con arena. La estructura de la presentación va a versar sobre los puntos de la diapositiva. En primer lugar, en un par de diapositivas, explicar el posicionamiento de Veolia en el mercado del tratamiento de agua de tormentas, el posicionamiento actual que es muy conocido ya en el sector, para poder explicar el por qué Veolia ha desarrollado una solución adicional a este tratamiento de agua de tormentas que es más conocido en el sector. Veremos el objetivo de ese desarrollo desde su nacimiento a su desarrollo para integración en plantas de fangos activos. Este es el primer mensaje a dar, es el hecho de que la tecnología está concebida para aplicación en plantas en que exista un fango activo. Si no está pensada para otro tipo de plantas. Pasaremos por el concepto en sí de la propia tecnología y con sus particularidades. Y terminaremos con una serie de pinceladas gráficas de la influencia que algunos parámetros ejercen sobre esta tecnología con miras a permitir una modelización que ha hecho posible su implementación a escala real. Veremos así un poco la metodología de trabajo que conduce pues, a una optimización en el diseño, ¿no? Las pautas que seguimos. Para entender esta tecnología hay que entender de dónde venimos para el tratamiento de agua de tormentas. Decir Veolia y agua de tormentas es sinónimo de Actiflow, es muy conocido en el mercado. Planteamientos diversos, cuando hablamos de fuera de la EDAR, en una red de colectores, el planteamiento de Veolia no es construcción de enormes tanques de tormentas con su complejidad operacional diaria, sino aplicación de una tecnología como Actiflow capaz de hacer frente a grandes caudales, grandes avenidas en muy poco tiempo de reacción, en definitiva. La idea de Veolia en este sentido es aplicar una tecnología que es eficaz, responde rápido y puede hacer frente a grandes avenidas, aplicando, si hace falta, porque las avenidas lo requieren en el estudio de caudales, un pequeño tanque de tormentas o de regulación, pero no un enorme tanque de tormentas. Esta es la concepción entendida por Veolia dentro de una red de colectores. Si nos movemos en la EDAR, ya hablar de tanque de tormentas deja de tener sentido cuando tenemos este tipo de tecnología disponible. Existen ya múltiples instalaciones en que lo que hacemos es hacerle útil realmente a la instalación realizada para que en tiempo de tormenta se utilice para tratarla, este tipo de agua, y para que en tiempo seco pues se reutilice, por ejemplo, se regenere agua para reutilización. Usos duales. El rizo viene también con alguna alternativa de Actiflow que también es conocida en el sector. Valga la representación del tratamiento primario como un Actiflow dúo, es una alternativa en la cual ya barajamos, es un guiño al Actiflow en el que barajamos todo tipo de caudal y condiciones operacionales. Podemos trabajar sin químicos, con químicos y con químicos y arena con un comportamiento de Actiflow. Hasta aquí el posicionamiento actual de Veolia al respecto del tratamiento del agua de tormentas. El bagaje existente a nivel de si hemos acertado en este planteamiento de esta tecnología queda completamente demostrado por el gran cúmulo de referencias a nivel nacional e internacional, ¿no? cada vez más, ¿no? Y esto es lo que ha permitido pensar en si podemos hacer algo más. A este respecto surge la pregunta,
si la legislación nacional no nos exige tanto, o mejor dicho, nos exige ya lo que ya hacemos, tratar un agua de tormenta mediante bien decantación un poquito más lejos, con un aporte de químicos, ¿por qué pensar en una solución adicional? Veolia, a este respecto, lo que piensa es que un físico-químico tiene una limitación en cuanto a sus rendimientos que tiene que hacer reflexionar sobre si realmente la depuración en base a este tipo de tratamiento que actualmente se hace en las plantas es suficiente para protección de nuestros cauces receptores. El físico-químico, la limitación, todos la conocemos, ¿no? La materia orgánica soluble no va a hacer frente a ella, va a pasar como llega y se va a verter como llega, ¿no? Esto puede ser discutible si la acción frente a un cauce receptor es relevante o no es relevante en episodios de tormenta, pero lo que es indiscutible es que el efecto es negativo, suma contaminación a un cauce receptor. Es una de las razones por las que se ha pensado en un desarrollo adicional. Otra, aunque suene un poco idealista, es el tema de concienciación y compromiso medioambiental, ¿no? Si resulta que con un poco más de lo que ya hacemos conseguimos mucho, ¿por qué no llevarlo a cabo? Para no quedarme en un idealismo poco razonable, en un entorno en el que nos movemos, del negocio del agua, lanzo la reflexión a los aquí presentes de realmente si depuramos suficiente para cuando llueve, si lo depuramos suficiente. Y no estoy hablando de cuando llueve mucho y bueno, pues sigue lloviendo y sigue lloviendo. Me refiero a momentos iniciales en un episodio de tormenta en el que de repente llega mucho caudal con mucha contaminación. Son unos minutos, es cierto. Puede que no sea al cómputo global del día, de un día completo, algo muy relevante en el cauce, pero en esos momentos sí que es importante. Y para no quedarme en un idealismo aquí de Veolia Ibérica está vendiéndonos una idea muy original y muy bonita, pero poco aplicable, pongo el último comentario, porque quizá el requerimiento legal en un futuro pudiera cambiar. Para que no sea una idea, un deseo, ¿no?, del Día del Padre, para que no sea eso, hacer frente a este comentario diciendo que no es una idea innovadora de Veolia Ibérica al respecto, sino que ya en el sector, en algún país, en Estados Unidos concretamente, ya han pensado que no se hace lo suficiente cuando llega el agua de tormenta. Sirvo esta diapositiva en inglés para mostrar lo que la EPA dice al respecto. Tiene una legislación parecida a la europea en cuanto a rendimientos exigibles para un tratamiento secundario, y han permitido poner una excepción, y la excepción es que el agua de tormentas, cuando va junto con el agua sanitaria, lo dejan, digamos, ambiguo el aspecto de que el estudio de lo que hay que hacer con ese agua sea estudiado caso a caso y en función de los rendimientos alcanzables exigir qué nivel adquirir. ¿Esto cómo se traduce esta ambigüedad en la vida real allí? Pues sencillamente que persiguen que cada vez más se acerque la calidad del tratamiento de agua de tormentas a la calidad pedida en un tratamiento secundario. Quizás esto en un futuro pudiéramos verlo en nuestro país, ¿no? Es indudable que la legislación ha ido cambiando con los tiempos de acuerdo al desarrollo tecnológico, que no hubiera sido posible sino hacer frente a los requerimientos. Y para no quedarme en simples palabras, dos diapositivas mostrando en números. Es un balance muy básico y muy discutible, obviamente, por las características del agua, pero he puesto un caso hipotético en el que en el primer momento de episodio de tormenta tengamos una carga bastante considerable, y de hecho no he sido muy agresivo porque realmente hay cargas mucho mayores que estas, con 600 ppm de sólidos, 600 de Cuba, por ejemplo. En esos primeros minutos tenemos un vertido, si hacemos un balance de lo que se hace en las depuradoras, incluso llegando a físico-químico con decantación, veremos que realmente no cumplimos la calidad de vertido, ¿no?, en ppm, digamos, ¿no? Obviamente estoy hablando en esto. Es muy discutible, obviamente, pero es un poco para lanzar la reflexión de si realmente lo hacemos. Obviamente, si la lluvia sigue, el agua se diluye y todo esto, pues vamos a pasar por el límite, y en aguas muy diluidas que sigue lloviendo y continúa, pues obviamente bajaremos a lo que está estipulado sin ningún tipo de problema. Por todo ello se ha originado el Biactiflow, la tecnología de la que voy a hablar.
El objetivo, obviamente, ha sido buscar el cumplimiento de una normativa de vertido al tratamiento secundario. Ese es el objetivo primordial de esta tecnología. ¿Con qué miras? Con miras a eliminar materia orgánica soluble, no quedarnos solo en la asociada a los sólidos o la coloidal. En este sentido, se ha buscado pues, pensar en qué estamos diciendo. Estamos queriendo eliminar DBO soluble. Si la misma es DBO, es que es biológicamente eliminable, pues eliminémosla biológicamente. Y lo que se ha buscado es un proceso biológico de alta carga para no duplicar una planta de forma innecesaria. No se trata de eso, sino de hacer una inversión razonable para tratar ese agua de tormentas. Pero un proceso biológico de alta carga requiere una etapa de separación. Sirve decir que, obviamente, el gran conocimiento en el desarrollo de una decantación lastrada con microarena como el Actiflow ha permitido tomarla de base de partida para tener una etapa de separación de sólidos de alto rendimiento. Y no referido tanto al tema de porcentaje, que también, de eliminación, sino a alto rendimiento en cuanto a tiempos de puesta en escena pero que muy reducidos, ¿no? Es la combinación de estos dos conceptos lo que ha permitido definirlo. Nos hemos ido a estudiar un poco qué es lo que tenemos de posibilidades con ello, y nos encontramos que nos vamos a mitad del siglo XX y nos encontramos tratamientos que los más jóvenes bueno, ya me voy a incluir, ni recuerdo, ¿no? Porque cuando empecé a trabajar en esto, lo de contacto estabilización casi formaba parte ya del pasado. Tratamiento de contacto estabilización de fangos activos. Ahí tenemos un tanque de contacto de un reducido tamaño, del orden de 0,5 a 2 horas más o menos, y luego obviamente el tanque de estabilización que se ocupaba de hacer el resto de la depuración. Cogemos el concepto del tanque de contacto para aplicarlo en lo nuestro. Obviamente, en el tema de la separación de sólidos, cogemos el concepto de la decantación lastrada por arena. El desarrollo del Bioactiflow nació a principios del año 2000, no es una tecnología nueva que presente aquí como que se nos ha ocurrido el año pasado, ¿no? Es una tecnología que se empezó a desarrollar por aquel entonces y que gracias a diferentes plantas de demostración y plantas piloto inicialmente se ha podido desarrollar ya de forma fehaciente en instalaciones de mayor tamaño y envergadura. Todas estas referencias que figuran ahí en la diapositiva son de Estados Unidos, porque al final donde se desarrollan las cosas, donde se exige, ¿no? Y ha sido el primer país, digamos, que se ha puesto manos a la obra con el tema de agua de tormentas, y eso es lo que ha hecho. El concepto es muy básico: un tratamiento de contacto, un tanque de contacto previo a una etapa de separación de sólidos, de decantación lastrada con un decantador lamelar, muy conocido en el sector. Tiene sus matices, se trata de un Actiflow modificado, no se diseña por igual como los que se utilizan en otras instalaciones, pero el tanque de contacto le precede. Es decir, trabajamos con concentraciones de sólidos relativamente altas, son variables, pero estamos hablando que podemos trabajar con concentraciones de sólidos del orden de 800, 1000, hasta 1200 ppm en ese tanque de contacto. Claro, cuando llueve, tengo yo esas bacterias, lo que hago es traerlas del fango antiguo existente. Ese es el truco, digamos, de este tipo de instalación, la forma de integrarlo en una planta. Hablemos un poco más. ¿Cómo integramos? Una planta de fangos activos conocida, con su decantador secundario, su recirculación y su curva. Lo que tenemos que hacer es poner un tanque de contacto con su decantación lastrada. Y lo que hacemos es nutrir al tanque de contacto con microorganismos procedentes del fango activo. Cuando tienes ese episodio de tormenta es cuando lo lleno con esos microorganismos y lo decanto. Lo que hago en definitiva es aliviar hidráulicamente a toda la planta y hacer que el bypass habitual del agua de tormenta existente previo al biológico lo trato y elimino materia orgánica. Esto es lo importante de hacer este tipo de combinación. Forma de implementarlo podemos hacerlo como queramos, pero sirva la diapositiva para mostrar un poco los espacios, que estamos hablando de superficies relativamente cortas, porque el tratamiento de separación de sólidos es tremendamente compacto y eficaz, y un reactor de contacto de orden de 20 minutos de tiempo de retención, pues ya podemos hacernos una idea de que la ocupación va a ser pequeña. Una tabla para los que siempre quieren ver números. Tiempo de retención hidráulico 20 minutos. Destaco en esta tabla la parte final, la calidad de fluente.
es muy importante destacar que, iba a decir muchas veces, todas las veces en Estados Unidos en que se ha aplicado esta tecnología a escala real, hemos obtenido mejor calidad de efluente que la propia depuradora. Me refiero a nivel de sólidos. A nivel de materia orgánica, obviamente, no es un biológico puramente, entonces el rendimiento está más acotado. Pero el rendimiento de la DBO soluble, que un físico-químico todos sabemos lo que elimina, en nuestro caso, al tener ese tanque de contacto, elimino pues, cantidades bastante considerables, ¿no? De hasta el 70%. Eso se traduce en una eliminación de DBO del orden del 70 al 85%. Porque el rango al final es un tema de cuanto más concentrado más elimino porcentualmente, ¿no? Pero si pensamos en un agua de tormentas típica es normal un 70 o 75% de eliminación de DBO total. No es un biológico, pero consigue eliminar casi como si lo fuera. Y si tenemos en cuenta un agua de tormenta, cuando lleva ya un tiempo es diluida realmente, estás metiéndolo en una calidad de vertido de tratamiento de agua de secundario. Es lo importante a destacar. Destacar aquí, ya es conocido, que una etapa de separación con decantación lastrada pues va muy rápido, ¿no? Trabajamos del orden de 90, 100, 110 metros por hora en la decantación lamelar. Eso adicionado a que los tiempos también de permanencia en los tanques previos de floculación y coagulación son también reducidos, pues hace que el tiempo de puesta en escena sea relativamente muy corto, ¿no? Muy corto, muy corto. Por ver cómo Veolia hace frente a esta combinación de dos conceptos en uno y bautizado como BioActiFlow, mostrar en una serie de figuras o gráficas la influencia de algunos parámetros, ¿no? de lo que lo hacen más exitoso o con más rendimiento o menos rendimiento. La primera gráfica que muestro es el resultado de ver la influencia de la concentración de sólidos que yo trabaje en ese reactor de contacto para que se den los procesos de absorción y absorción con B y con D, porque hacemos frente a la materia coloidal y a la soluble, a ambas, pues vemos la gran influencia en la eliminación de DBO soluble en función realmente de la concentración de sólidos, ¿no? Sirve la diapositiva para reflejar que un físico-químico pues te está moviendo en una eliminación de DBO soluble la típica, ¿no? Al respecto, que está debida a la coloidal realmente, no a otra. Y cómo esta se ve muy incrementada por concentraciones de sólidos del orden de 800, 1000 ppm en ese reactor. No acudimos a concentraciones mucho más elevadas, principalmente porque tienes que separarlo, y lo estás separando de forma rápida, ¿no? Tienes que hacerlo de forma eficaz, por eso no acudes a más, y el rendimiento es suficiente. Estas gráficas deben ser entendidas como metodología de trabajo. Lo digo porque alguno me puede decir, pero la eliminación de DBO total me dices que es de hasta el 85 y me muestras una gráfica del 70. Bueno, esto es para esta planta de Forest Smith en que el agua de lluvia era realmente diluida. Cuanto más diluida, el porcentaje se resiente como es obvio. Para no perdernos en barras, la misma gráfica expresada en líneas o en puntos, ¿no? Vemos el incremento de la eliminación en la línea verde de la eliminación de DBO soluble conforme aumentamos la concentración de sólidos en el sistema, ¿no? No lo he dicho, la implementación de esto implica que el fango producido en esta separación de sólidos es retornado en general a la línea existente de fangos activos para ser gestionada a través de la depuradora normal como línea de fangos, ¿no? Si esta no fuera capaz de asumir tanta eliminación de sólidos, pues habría que hacer instalaciones auxiliares y potenciar la línea de fangos, ¿no? Con la ampliación que conlleve el tema. Para entender el tema que he comentado del porcentaje, cómo influye que un agua sea más concentrada o menos, pues sirva también este ejemplo en otras experiencias piloto del Knoxville, en el que pues, el rendimiento vemos que es superior al que hemos visto en el diagrama de barras, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque la concentración del agua de tormentas de esta planta era superior, muy superior. Entonces pues la eliminación porcentualmente también es muy superior. Pero sirve para mostrar pues, que tenemos concentraciones de trabajo de 800 a 1000 ppm
con una eficiencia muy elevada de eliminación y que por más que aumentamos mucho más no conseguimos mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque el tanque de contacto funciona al final con un principio fundamental que es con el concepto de absorción de la materia, ¿no? Si ya lo absorbe ya lo que le queda lo tiene que hacer el reactor biológico, no lo tiene que hacer el reactor de contacto. Otro parámetro importante, el tiempo de retención hidráulico. A la hora de plantear cuál tomamos, lo que hemos hecho es modelizar buscando diferentes tiempos de retención hidráulico para también averiguar la eliminación, cómo se resiente si lo bajas o lo subes, ¿no? para con ello. Es el mismo tipo de gráfico para explicarlo. Aquí se ve la eliminación de DBO soluble, ¿no? del 70%. Lo mismo expresado en puntos y líneas. Destacar aquí que, como vemos, para un tiempo de retención de 20-25 minutos tenemos el máximo de eliminación. Otro concepto también importante que influye en el diseño y en el funcionamiento de una tecnología como esta: la edad de fango existente. La edad de fango, cuanto más joven, mejor. Antes consigue el efecto. Simplemente decir que eso está contemplado, ¿no? en el modelo. Bueno, fotos, siempre os gusta ver algunas fotos. Esto es una planta de demostración que se viene usando, una de ellas, con el tanque de contacto aquí en cabeza. Está puesto un tamizado pues, para la protección de que no entre en sólido. No es una planta piloto, en una instalación normal, pues el desbaste ya sería suficiente en la planta. Por terminar, para fijar un poco los conceptos, al final se trata de la combinación de dos procesos bien conocidos, ¿no? Un tanque de contacto, para que a nadie le dé miedo introducirse en una tecnología nueva como esta. Un tanque de contacto y una decantación lastrada formicular, ¿no? Importante el hecho de que permite, por sus características, tratar una gran variabilidad de caudal afluente. Y quiero destacar en este punto algo que hasta la fecha no he dicho, y es el aspecto de que, aunque la planta, o la tecnología, mejor dicho, ha sido concebida para el tratamiento de agua y tormentas, realmente podría ser aplicada para tratar agua si queremos eliminar solo materia orgánica, para expandir una planta en un determinado momento y aliviarla. No digo que esto sustituya un biológico, porque no es un biológico en esencia, pero sí permite en determinados momentos poder cumplir, ¿no? con la legislación, si llega al caso, y evitar algo muy conocido en el sector, ¿no? Del lavado típico del reactor de fangos activos de la planta principal, evitar aliviándolo con un tratamiento que puede llegar a tener una calidad de efluente muy buena, ¿no? Es importante destacar ese aspecto, ¿no? Las salidas que se vienen consiguiendo con este tratamiento son salidas con sólidos inferiores a 10 ppm, ¿no? Unos rendimientos que rondan hasta el 85%, pero lo cierto es que para aguas más típicas de agua de tormenta nacionales estaríamos hablando del 70-75% de eliminación de DBO total, es decir, mucha eliminación soluble. Veolia piensa que es una solución sostenible, porque sería hacer un poquito más de lo que ya se hace en el tratamiento de agua de tormentas en las depuradoras, consiguiendo mucho más, ¿no? Preservando un poco los cauces receptores. Por eso el título de la ponencia de un paso adelante en tratamiento de agua de tormenta, ¿no? La idea es un poco causar la reflexión de si podemos en estos casos intentar hacer algo más y quizás no mirar para otro lado cuando empieza la lluvia. Por terminar, gracias por la atención. Es una diapositiva para causar un poco de reflexión, ¿no? Es el final de mi presentación, pero espero que sea un principio de ver este tipo de tecnología o enfoque en el mercado, ¿no? Ustedes tienen la palabra para ello. Y nada más.